Les saluda nuevamente la profe Lourdes. Aquí no les doy la bienvenida a la clase de Geometría Analítica. Esta vez nuestro contenido es hipérbola. Se preguntarán el porqué del video. Les comento que uno de los usos más comunes que tenemos en este momento con hipérbola, o algo que conocemos mejor dicho, es la bicicleta, ¿verdad? Aunque sus ruedas sean circunferencias, todo lo que se sucede en esta parte se sucede por medio de operaciones con hipérbolas. Podemos ver esta recta que tenemos aquí, consideremos esta recta como una asíntota, por ejemplo, ¿verdad? Y estas ruedas van generando nuestras hipérbolas. Es uno de los usos, ¿verdad?, comunes. Otro de los usos comunes es también un sistema de navegación que se llama LoRa, Long Range Navigation, ¿verdad? Que es un sistema de radiofaros que se sitúan en forma recta, ¿verdad? Y que van obteniendo así las coordenadas de la navegación de los barcos. Les invito también a que investiguen un poco en qué se usa la hipérbola en la vida real. Bueno, procedemos entonces al concepto sobre este lugar geométrico. Para eso voy a recurrir a la siguiente gráfica. Podemos observar ahí un cono que está cortado por un plano. Entonces habíamos visto como una elipse y una parábola que eran secciones cónicas que se obtenían cortando el cono con un plano cuyas inclinaciones tenían ciertas características, ¿verdad? En este caso también estamos hablando de una sección cónica, ya que este cono se corta con el plano, ¿verdad? Y ambos mantos están cortados por este plano y ahí se van formando lo que nosotros hoy vamos a trabajar, que es hipérbola. Entonces podemos observar esta parte es la superficie lateral, esta es la base y vemos aquí el ángulo, ¿verdad? Luego tengo este plano y esta base y acá también tengo un ángulo. ¿Cómo es este ángulo con respecto al otro? Este ángulo que forma el plano con la base del cono es mayor al ángulo que forma la superficie lateral con la base. Y ese es el concepto, o así se va formando lo que es hipérbola. Vamos a pasar ahora a la definición geométrica. Para eso también voy a recurrir a una gráfica donde podemos observar un punto C que simboliza el centro, los puntos fijos F, F' que simbolizan a los focos de esta elipse y unos puntos por los cuales pasan estas curvas. ¿Está bien? ¿Cuál es la definición geométrica? La definición geométrica dice que la hipérbola es el lugar geométrico de todos los puntos cuyas distancias a los puntos fijos F, F', que son los focos, generan, dice, una diferencia constante. Cuando hablábamos de elipse, generaban una suma constante. Ahora las distancias de este punto P1 a F y de P1 a F', haciendo una diferencia. ¿Qué es la diferencia? La resta. Haciendo una diferencia generan una diferencia constante. A esto se refiere, es decir, la distancia de P1 a F menos la distancia de P1 a F1 generan 2A. Lo mismo se sucede si hacemos con P2 y lo mismo sucede también si lo hacemos con P3. Generan una diferencia, generan una resta que es constante. Son iguales todas las restas de los puntos, ¿está bien? A la distancia de los puntos fijos. Entonces, ¿qué es 2A? 2A es la longitud del eje focal o del eje real. ¿Está bien? ¿Qué es el eje focal, el eje real? Lo vamos a ver ahora en los elementos. Entonces, tenemos aquí también una gráfica. Tenemos la C mayúscula que simboliza el centro, F, F' que son los focos. Podemos observar de la distancia del centro al foco se simboliza por C minúscula, es decir, la distancia que existe entre los dos focos, o lo que se conoce como distancia focal, es igual siempre a 2C. Luego tenemos los vértices A', son vértices reales. ¿Por qué son vértices reales? Porque estos vértices son los vértices del eje real. ¿Está bien? El eje real es esta recta que pasa por el vértice y por los focos y a su vez también pasa por el centro. La distancia que existe entre C y uno de los vértices se simboliza siempre por A. Es decir, que la longitud del eje focal, ¿verdad? Esta es distancia focal y esta es longitud del eje focal o del eje real.
es siempre 2a. Luego tengo vértices imaginarios. Los vértices imaginarios son b, b'. La distancia del centro a b se simboliza por b'. Y la longitud del eje imaginario es siempre igual a 2b. Y los extremos de este eje imaginario son b', ¿verdad? Luego están las directrices y algo nuevo que vamos a utilizar ahora, que son las asíntotas, que son estas rectas que se cruzan siempre se intersectan en el centro. ¿Está bien? Al intersectarse en este centro se hacen rectas infinitas. ¿Qué significa eso? Que nunca tocan a nuestra hipérbola, ni en el infinito. Se pueden acercar mucho, pero nunca le tocan a la hipérbola. Esas son las asíntotas. Luego está, dice, en toda hipérbola se cumple la condición de que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Habíamos visto en la clase anterior que la elipse, ¿verdad?, tenía a al cuadrado, o a era mayor que b y c. Ahora tiene una contrariedad. La hipérbola c es mayor que a y que b. Y dentro de esto, al formar un triángulo rectángulo, entonces c viene a ser nuestra hipotenusa y a y b nuestros catetos. Por tanto, c siempre es mayor a mayor a b. Luego hablamos de la excentricidad, que es la razón o el cociente entre c y a, y esto es un número mayor que 1. ¿Qué era la excentricidad? La excentricidad es el achatamiento de nuestro lugar geométrico, ya sea de la parábola, ya sea de la elipse o ya sea de la hipérbola. De la elipse, por ejemplo, estaba entre 0 y 1, y el de la hipérbola ahora debe ser mayor que 1. Ahora pasamos a las direcciones. El eje real es horizontal. Cuando el eje real es horizontal, tenemos aquí la gráfica, tenemos siempre las coordenadas del centro que van a ser HK, luego tenemos las coordenadas de los vértices, ¿está bien? A'. ¿Dónde se suceden las variaciones en estos vértices? En la parte de las abscisas. Entonces de ahí yo puedo quitar que el eje es horizontal. Si tengo un problema donde me dan los vértices y veo las variaciones donde se suceden con respecto al centro, si hay variaciones de los vértices con respecto al centro en la parte de las abscisas, entonces estoy hablando de un eje horizontal, porque la parte de acá se mantiene constante, No así, por ejemplo, en la parte de lo que es B. ¿Dónde sucede para B la variación? Para B sucede la variación en las ordenadas con respecto al centro. ¿Por qué? Porque B es paralelo a las ordenadas. B es paralelo a las ordenadas. B' es paralelo a las ordenadas. Entonces por eso se sucede la variación en las ordenadas. Y como A' tiene su variación sobre las abscisas, entonces decimos que el eje real es horizontal, porque esto es lo que nos interesa a nosotros, ¿está bien? También B', ¿verdad? Pero los que más podemos ver sus variaciones y decir que a qué eje pertenecen, entonces nos interesa A', F y F', que tienen su variación en la ordenada. Luego están las directrices que depende de los signos. La directriz es, la D solamente es X igual a H más A sobre E. Y la D' es X igual a H menos A sobre E. Ahora vemos las asíntotas L'. L es igual a I menos K igual a más B sobre A, X menos H. Y L' es igual a I menos K igual a menos B sobre A, X menos H. Entonces recurrimos nuevamente a nuestra ecuación canónica, donde X menos H al cuadrado sobre A al cuadrado tiene signo positivo y menos K al cuadrado sobre B al cuadrado tiene signo negativo, y todo esto es igual a 1. Y nuestro eje es aquella cuadrática cuyo signo es positivo. En este caso, X menos H es positivo, X menos H al cuadrado es positivo, entonces eso también me indica que estoy hablando sobre un eje horizontal. Desarrollando el cuadrado del binomio
propiedades distributivas, reducción de semejantes, llegamos a lo que es nuestra ecuación general cuando igualamos todo esto a cero. Pasamos ahora a la última dirección, que es el eje real vertical. Para este eje real vertical voy a recurrir nuevamente a una gráfica. Podemos observar nuestras parábolas. Está abierta una hacia arriba y la otra está abierta hacia abajo. Nuestro eje que pasa por el foco, por el vértice A, por el centro, por A' y por F, este eje es paralelo a las ordenadas, entonces estamos hablando de un eje real vertical. Las coordenadas del centro siempre es HK. Para A, donde se suceden ahora las variaciones de A con respecto al centro, se suceden en la ordenada. ¿Por qué? Porque ahora el eje real vertical es paralelo a las ordenadas. B, por el contrario, se sucede en las abscisas con respecto a lo que es el centro. ¿Por qué? Porque B ahora es paralelo a las abscisas. ¿Está bien? Por eso se suceden las abscisas. Pero como dije con anterioridad, lo que nos interesa son las variaciones de A y de F que se suceden en las ordenadas. De A y de F que se suceden en las ordenadas, porque eso nos indica nuestro eje vertical. Perdón, mi animal es por aquí también. Bueno, luego están las directrices D'. D es igual a I es igual a K más A sobre E, del revés de lo que era el otro, que era E sobre A, ahora es A sobre E. D' es entonces I es igual a K menos A sobre E. Luego considero la LL', que son las asíntotas. L es I menos K, es igual a más menos A sobre B. Anteriormente teníamos B sobre A, ahora para este eje vertical tenemos A sobre B por X menos H, entonces para las asíntotas. Luego tengo I menos K al cuadrado sobre A al cuadrado tiene signo positivo, menos X menos H al cuadrado sobre B al cuadrado tiene signo negativo, es igual a 1. Entonces podemos observar que la cuadrática que tiene signo positivo es I, por tanto hablamos de un eje vertical. ¿Está bien? Haciendo el cuadrado del binomio y desarrollando la distributiva, entonces tenemos la ecuación general al igualar todo esto a cero. Bueno, espero que les sirva esta parte de la teoría y nos vemos en la clase sincrónica. Disculpen por los ruidos molestos.